¿Quién era Sheikh Anta Diop? Sheikh Anta Diop, un historiador, antropólogo, físico y político senegalés de gran influencia, nació el 29 de diciembre de 1923 y falleció el 7 de febrero de 1986. Considerado uno de los más grandes intelectuales africanos del siglo XX, Diop abogó por una revisión de la historia africana y argumentó que la civilización egipcia antigua fue fundada por africanos negros. Este planteamiento contrastaba con la creencia académica predominante de su época y, aunque su teoría ha sido objeto de controversia, ha tenido un impacto significativo en la interpretación de la historia de África. Su compromiso con la revisión de la historia africana fue en respuesta a la visión dominante de África como una región anhistórica y atemporal, cuyos habitantes, los negros, nunca habían sido reconocidos por sus contribuciones a la civilización global. Esta perspectiva estaba tan arraigada en la conciencia colectiva que Egipto estaba arbitrariamente ligado a Oriente y al mundo mediterráneo, tanto geográfica como culturalmente. Diop, sin embargo, se opuso a esta visión. Creía que la restauración de la conciencia histórica africana era una tarea fundamental para el renacimiento de África. Dedicó su vida a este objetivo y realizó una meticulosa investigación científica para cuestionar los fundamentos de la cultura occidental relacionados con la génesis de la humanidad y la civilización. Para llevar a cabo su trabajo, Diop se propuso adquirir una formación multidisciplinaria en ciencias humanas y ciencias exactas. Desde sus estudios secundarios en Dakar y San Luis de Senegal, se nutrió de una gran cantidad de lecturas diversas. Aunque adquirió un notable dominio de la cultura europea, estaba profundamente arraigado en su propia cultura. Su perfecto conocimiento del Wolof, su lengua materna, resultó ser una de las principales claves que le abrió las puertas a la civilización faraónica. Además, la enseñanza del Corán lo familiarizó con el mundo árabe-musulmán. Usando el conocimiento acumulado y asimilado de las culturas africana, árabe-musulmana y europea, Diop realizó importantes contribuciones en varios campos. No solo se desempeñó en la política de su natal Senegal, luchando por la democracia y contra el neocolonialismo, sino que también fue un destacado defensor del panafricanismo, un movimiento que busca la unificación y el fortalecimiento de los países de África. Aunque Sheikh Anta Diop falleció en 1986, su trabajo ha tenido un impacto duradero en la forma en que se percibe e interpreta la historia africana. Su legado perdura y sigue siendo una figura influyente en la academia africana y mundial. Su vida y obra son testimonio del papel crucial que los africanos han jugado en la historia de la civilización y resaltan la importancia de una narrativa histórica que reconozca y celebre plenamente estas contribuciones. La obra de Sheikh Anta Diop. Sheikh Anta Diop fue un erudito prolífico que trabajó incansablemente para reconstruir científicamente el pasado de África y restaurar la conciencia histórica del continente. Durante la década de 1940, cuando Diop comenzó su investigación histórica, África negra no se consideraba un campo histórico inteligible. Hasta la década de 1960, la percepción predominante seguía siendo la de África como una región sin una historia significativa. Sin embargo, Diop rechazó este esquema y buscó desarrollar una comprensión que pudiera explicar la evolución de los pueblos negros africanos en el tiempo y el espacio. Su obra, Naciones Negras y Cultura, desde la antigüedad negra egipcia hasta los problemas culturales de África hoy, publicada en 1954, es un texto fundamental que inaugura una escritura científica de la historia africana. A través de su trabajo, Diop logró presentar una visión alternativa y más inclusiva de la historia africana, demostrando que las diferentes culturas africanas, incluyendo Egipto, Nubia, Ghana, Mali, Zimbabue, Congo, Benín, etc., son históricas y tienen un arte y una ciencia propios. Los principales temas en el trabajo de Diop se pueden agrupar en 6 categorías principales: el origen del hombre y sus migraciones. Diop exploró la antigüedad del hombre en África, el proceso de diferenciación biológica de la humanidad, el proceso de semitización, el surgimiento de los bereberes en la historia,
la identificación de las principales corrientes migratorias y la formación de las etnias africanas. El parentesco entre el Antiguo Egipto y el África negra. Diop estudió el parentesco lingüístico, cultural y sociopolítico entre estas dos regiones y cómo se desarrollaron y evolucionaron a lo largo del tiempo. La investigación sobre la evolución de las sociedades. Diop dedicó mucho tiempo a estudiar la génesis de las formas antiguas de organización social encontradas en las áreas geográficas del sur, África, y del norte, Europa. La contribución de África a la civilización. Diop destacó las contribuciones de África en diversos campos, como la metalurgia, la escritura, las ciencias, las artes y la arquitectura, la literatura, la filosofía y las religiones reveladas. El desarrollo económico, técnico, industrial, científico, institucional y cultural de África. Diop abordó todos los aspectos importantes para la construcción de una África moderna. La construcción de una civilización planetaria. Diop argumentó que la humanidad debe romper definitivamente con el racismo, los genocidios y las diversas formas de esclavitud para construir una civilización planetaria. Cheikh Anta Diop fue una figura fundamental en la redefinición de la historia africana y en la promoción de una visión más inclusiva y precisa del continente y su gente. Su legado sigue siendo influyente en la actualidad, y sus contribuciones han tenido un impacto duradero en la forma en que entendemos la historia africana y la historia humana en general. Datos sobre los trabajos de Cheikh Anta Diop. La contribución de Cheikh Anta Diop a la formulación de un proyecto cultural africano basado en la restauración de la conciencia histórica y la explotación del potencial creativo que de ella se desprende. El restablecimiento de la verdad histórica y la desalienación cultural del negro. Para Cheikh Anta Diop, la restauración de la verdad histórica y la desalienación cultural son las dos caras de una misma realidad. Por eso pide que se enseñe la historia verdadera a los jóvenes africanos. Esta lucha por la verdad histórica no es una lucha estéril, una lucha de eruditos, sino una lucha política fundamental. Si tuviéramos el sentido de lo real, si estuviéramos convencidos de que solo la verdad puede liberar a los hombres, todos los africanos apoyarían esta lucha, que es, por tanto, suya. Un día u otro, la historia de África será escrita con dignidad y justicia y será una historia universal. Kea Diop, anterioridad de las civilizaciones negras, mito o verdad histórica. El descubrimiento de los mecanismos que han conducido a la humanidad de la barbarie a la civilización. El aporte de elementos que pueden contribuir a la formulación de un proyecto de civilización planetaria. En definitiva, la obra de Cheikh Anta Diop se centra en la restauración de la historia africana, la desalienación cultural del negro, la búsqueda de la verdad histórica y el desarrollo de una civilización planetaria basada en la equidad y la justicia. Su enfoque multifacético, abarcando desde el estudio del Antiguo Egipto hasta la estrategia de desarrollo para África moderna, subraya su dedicación a la revitalización del continente africano y a la promoción de una visión universal y unificada de la humanidad. El restablecimiento de la continuidad histórica de África Cheikh Anta Diop enfatizó la necesidad de restablecer la continuidad histórica de las sociedades y estados africanos, particularmente desde la prehistoria hasta el siglo XVI, un período en gran parte desconocido y mal interpretado. Para Diop, la investigación sociohistórica no es simplemente una indulgencia en el pasado, sino un medio esencial para entender y mejorar el presente y el futuro de África. Como afirmó Diop, el papel de la sociología africana es hacer un balance del pasado para ayudar a África a afrontar mejor el presente y el futuro. Esta visión pone de relieve la importancia de entender las raíces históricas de las estructuras sociales y políticas actuales para informar y guiar los esfuerzos de desarrollo y superación. Diop también enfatizó la importancia de entender la relatividad de nuestras estructuras, señalando que cualquier esfuerzo para superar las sociedades de castas en África solo será irreversible si se basa en un profundo entendimiento de cómo y por qué surgieron estas estructuras en primer lugar. El estudio de las civilizaciones africanas a través del tiempo permite, por tanto, identificar los valores y principios que permitieron su florecimiento,
así como los factores que condujeron a su decadencia. Este entendimiento puede, a su vez, informar las estrategias de desarrollo para el futuro de África, permitiendo a los líderes y ciudadanos africanos aprender de su pasado para construir un futuro más brillante y sostenible. En resumen, para Diop, el estudio de la historia africana es una herramienta clave para el desarrollo y la revitalización del continente. El renacimiento africano. Cheikh Anta Diop, siendo estudiante en París a la edad de 25 años en 1948, articuló las condiciones y contenido del renacimiento africano en su artículo ¿Cuándo podemos hablar de un renacimiento africano? En su visión, el tránsito hacia un Estado federal se presentaba como una emergencia continental, ya que tal estructura geopolítica podría asegurar, estructurar y optimizar el desarrollo del continente africano. Diop escribió: «Debemos inclinar definitivamente al África negra en la pendiente de su destino federal. Solo un Estado federal continental o subcontinental ofrece un espacio político y económico, en seguridad, suficientemente estabilizado para una fórmula racional de desarrollo económico de nuestros países con diversos potenciales se pueden implementar». En su obra, Los fundamentos económicos y culturales de un Estado federal de África negra, Diop presenta 14 propuestas de acción concreta, abarcando campos desde la educación hasta la industrialización. Subraya la necesidad vital de definir una política de investigación científica eficiente y una doctrina energética africana para una industrialización real. En cuanto a la política de investigación, Diop afirmó que África debe optar por una política de desarrollo científico e intelectual y pagar el precio. Su excesiva vulnerabilidad de los últimos 5 siglos es consecuencia de una deficiencia técnica. El desarrollo intelectual es la forma más segura de acabar con el chantaje, el acoso y la humillación. África puede volver a convertirse en un centro de iniciativas y decisiones científicas. Sobre la doctrina energética, propuso un plan de desarrollo energético continental que considerara tanto las fuentes de energía renovables como las no renovables, la ecología y los avances técnicos de las próximas décadas. Sugirió un pluralismo energético que armonizara diversas fuentes de energía, incluyendo energía hidroeléctrica, solar, geotérmica, nuclear, hidrocarburos y energía termonuclear, a la que añadió el vector de energía del hidrógeno.